nuevo bloque de géneros en Pensar en Nada y hoy vamos a mencionar, a repasar dos noticias importantes que hacen a estos temas un poco de la agenda feminista, de la agenda de los derechos que casualmente están en disputa, vuelvo a decir, o repasamos como hemos mencionado en otros momentos, también, ¿no? Desde los proyectos políticos, desde quienes se están proponiendo como candidatos y candidatas, hay una agenda, por llamarla así, de la derecha, donde las propuestas tienen que ver con la eliminación del Ministerio de Mujeres, con restringir los derechos a las personas de la comunidad LGBTIQ+, retroceder en cuestiones que nuestro país ha sido pionero y que lo ha consolidado obviamente a través de un marco legal realmente innovador y de avanzada, como se dice, y que ha sido también ejemplo para otros países, no solo de Latinoamérica, sino también del mundo. Entonces, hay unas propuestas que tienen que ver con denostar lo conseguido y plantear como cuestiones de segundo orden, ¿no? Si bien, o por ahí reducirlo a una cuestión de la chicana por el lenguaje inclusivo, o el DNI no binario, medidas que por ahí tienen un carácter simbólico, pero que en todo caso, o sea, digamos, no tienen un impacto tan medible o tan como material sobre la vida de las personas, pero que se enmarcan en un montón de otras cuestiones, ¿no? Entonces por ahí hago esta aclaración pensando en dos cuestiones importantes. Se avanzó este martes en la media sanción de la ley Olimpia, la llamada ley Olimpia. Nosotros el año pasado era una propuesta de la diputada nacional Mónica Macha, que es la presidenta de la Comisión de Mujeres y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación. Lo habíamos mencionado que estaba lanzado este proyecto y se logró ayer, esta semana, el día martes, se logró la media sanción. Tiene que ver con una ampliación, para recordarles nuestra ley, que ya tiene varios años, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la 26485, discrimina los distintos tipos de violencia y se amplió, ya salió el año pasado también, hace 2 años, la violencia política, y esta sería una ampliación también de esta ley de violencia contra las mujeres, de la violencia digital. Incluye medidas de protección para las víctimas, para las sobrevivientes y sobre todo las posibilidades de retirar esos contenidos que reproduzcan contenido misógino, de estereotipos sexistas. Sobre todo, hubo casos en otros países de Latinoamérica bien concretos, en el cual estigmatizando a las mujeres con distintas cuestiones y pensando en el daño, ¿no? Digamos que esto ocasiona. Si recordamos que la violencia tiene un montón de modalidades y de lugares en los cuales se ejerce, los medios y los medios digitales y los espacios virtuales también se ejerce esta violencia y bueno, era importante avanzar. Habrá que ver si realmente se logra que se concrete, ¿no? Entonces, para pensar, porque después, aún así, quienes critican, ¿no?, la agenda de género, la agenda feminista, se ven alcanzados por estas cuestiones que tienen que ver con la protección. Entonces, importante también para reflexionar a la hora, además de que haya, ¿no?, sabemos que haya mujeres en las listas no garantiza, ¿no? Lo que sustenta es una mirada de derechos, una cuestión contra el patriarcado, y poder pensar esta agenda no simplemente por el hecho de ser mujer vamos a garantizar que esto se cumpla, cuando precisamente son muchas mujeres, las mujeres antifeministas, antiderechos, que están enarbolando
esta bandera y esta idea de eliminar, ¿no? De restringir y de sacar. Así que celebramos que se haya avanzado en la ley Olimpia, en la media sanción. Y la otra cuestión importantísima también, este 8 de marzo se había anunciado el ministro de Economía junto a el Ministerio de las Mujeres y el sector de Economía, ahora voy a decir, la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, que está a cargo de Sol Prieto, habían anunciado la creación de lo que se llama la canasta de crianza. Bueno, y finalmente se publicó esto en el día de ayer, lo publicó el INDEC. ¿Y por qué es tan importante esta canasta de crianza, no? Es realmente un trabajo articulado, o sea, poder pensar, uno insiste, ¿no? Se pone no como fanática, cómo hinchaba. En realidad esto sí tiene realmente lo vemos todos los días, ¿no? Y cómo estas pequeñas cosas o estos pequeños pasos que se va dando en la cuestión institucional, en la cuestión de la organización de lo que es los registros estadísticos, después pueden tener impacto en las personas. Claramente es un camino lento, pero poder medir, poder señalar, poder visibilizar cuánto cuesta criar, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Y no es solamente en términos de la subsistencia, ¿no? Digamos, esto es material, es un insumo que tiene que poder ser aprovechado por los jueces y juezas de familia a la hora de determinar una cuota alimentaria, a la hora de poder establecer cuál es esa responsabilidad parental, esa cuestión económica que tiene que ver. Entonces está establecido, tiene valores pensados en los menores de 1 año, está seccionado de 1 a 3 años, de 4 a 5 años y de 6 a 12 años, con cifras que claramente a más de uno le va a sorprender, pero que quienes crían, quienes generalmente son familias monomarentales, ¿no? Quienes están a cargo de niños, niñas y adolescentes saben que esas cifras son reales y son realmente son muy impactantes, pensando en cuando dicen, bueno, no te alcanza con la asignación, ¿cómo puede ser? O, bueno, ya tenés el salario, ¿para qué? Con lo que cuesta criar. Entonces, le está dividido en estrictamente bienes y servicios, por un lado, esas cuestiones materiales, y después el otro apartado está discriminado en cuidados, en las tareas de cuidado, o sea, lo que implica el jardín, el traslado, o las horas que está esa persona, que generalmente es una mujer, quien está a cargo del cuidado de niños y niñas adolescentes. Para tener una idea, la canasta de crianza para un niño menor de 1 año está en 98.339 pesos, ¿no? Entonces, para de 1 a 3 años en 116.050 y 4 a 5 años 93.204 y de 6 a 12 baja 88.659. Bueno, cifras que por ahí es complejo escucharlas, pero entre alrededor de los 100.000 pesos más o menos esas cifras en cada niño o niña. Entonces, cuando pensamos cuánto debe corresponderle, ¿no? Digo, generalmente quienes son deudores alimentarios no contemplan o dicen, ¿para en qué usas la plata? ¿No? La violencia económica se traduce en ¿qué haces con la plata? Y tal vez sea menor el dinero que se utiliza en la vestimenta, en la alimentación, pero sí toda la infraestructura, lo que implica el cuidado de niños y niñas, los traslados, la escuela, el gestionar su vida cotidiana, es un montón de dinero, empezó a ser medido, es un rasgo distintivo que el INDEC ahora esto publique también y sea un número de referencia, apuntando sobre todo a generar una mayor conciencia de la protección que es necesaria para las infancias, mayor conciencia de los derechos y una redistribución
no solo en las tareas, sino también en la obligación alimentaria. Así que 2 noticias para celebrar. Seguimos con... ¿Querés preguntarme algo? Pregúntame. Que te veo ahí. Quería decir que está bueno que se publique, pero es importante también todo lo que es el trabajo de divulgación y de difusión, ¿no? Porque una cosa es, sí, queda publicado y está bueno esto, ¿no? De que hay distintos lugares donde uno puede ver que se reproducen estas informaciones, pero también es un lugar que hay que militarlo, por decirlo de alguna manera. Así como cuando decimos que salga la ley, está bueno que esté escrito en algún lugar, pero también después hay que militarlo para que se cumpla, ¿no? Sí, precisamente por eso fue el anuncio del 8 de marzo, hoy es la primera publicación, así como estamos midiendo la canasta de pobreza, ¿no? Y en base a eso también además de discusiones y de alarmas, se genera quién está por encima o por debajo de esa línea para establecer quién es pobre o no. La canasta de crianza tiene que poder servir precisamente para una medida, la medida en la cual deberían estar aportando, ¿sí? Quienes, sobre todo, es una cuestión importante a la hora de, el efecto inmediato es la pelea en las cuotas alimentarias, ¿no? Las disputas por alimentos en los juzgados de familia que, con una mirada patriarcal y machista suele ser recortada. Esto me parece que es una medida que aporta y además de estar en los portales feministas, le corresponde al Estado a través del INDEC difundirlo. Así que, tenemos siguen cuestiones dolorosas y complejas que seguimos militando para que no sucedan, para evitar, saber que pueden llamar al 144 por cualquier situación de violencia, pero hoy celebramos, es un géneros con buenas noticias como a veces no tenemos.